En un mundo distópico se encuentra un reino mágico conocido como Planet Park, que no es realmente un reino ni es mágico. Es un parque de atracciones tecnológicamente avanzado creado por Oliver Park como un regalo para su hija Olivia, y este parque tiene como mascota a la princesa Guinevere, quien es en apariencia el clásico estereotipo de princesa Disney. Con el pasar de los años, Planet Park y Guinevere pasan de ser un ícono cultural y fuente de fantasía a una empresa detestable, causante de mucha gentrificación y contaminación, objeto de muchas polémicas y críticas al punto en que sus empleados son atacados y rechazados tan solo por ser empleados. No importa realmente el rango que posean o lo que hagan dentro de la empresa. ¿Algo de esto les suena familiar? Bueno, es muy probable que sí, ya que suena mucho al caso de Disney, una empresa que durante muchos años fue fuente de sueños y alegrías de muchas generaciones, pero ahora parece que resalta más por sus críticas y polémicas. Y esta comparación tiene sentido cuando sabes que la creadora de esta serie es Dana Terrance, creadora de La Casa Búho, una de las series más queridas y polémicas del catálogo del ratón en los últimos años, con la cual la propia Dana desarrolló una muy mala relación con Disney. Y miren, podría llevar este video por el fácil camino del morbo y hablar de cómo esta serie es una cachetada con guante blanco a Disney y todo lo que representa, algo que muchos otros creadores han hecho, pero la verdad no quiero limitarme a eso, porque siento que esta serie tiene mucho más que ofrecer que ataques al imperio del ratón, porque sí, puede que Dana sea conocida en internet por ser alguien que estuvo en constante conflicto con Disney, pero no creo que una escritora tan talentosa limite su talento a meramente tirarle piedras, y si sí, pues la verdad, qué desperdicio de talento. No es que la serie no tenga críticas tanto indirectas como muy directas al imperio del ratón, porque créanme que sí las hay, algunas de la mano con las propias experiencias de Dana en la compañía. Muerde la mano que te alimenta. Sin embargo, más allá de eso, yo veo una historia de personajes rotos, devastados por la vida que los rodea, resignados a aceptar su lugar en la compleja maquinaria de una vida que está lejos de ser la ideal, pero que muy en el interior todavía tienen esa chispa de esperanza y creatividad que los hace sacar una sonrisa y los motiva para seguir adelante. Dicha chispa se manifiesta en un mundo imaginario y colorido en donde pueden ser lo que quieran ser. Básicamente los Bayardigans, pero para adultos, y que por azares del destino se encuentran con algo que les da la oportunidad de tener ese algo de ese mundo de fantasía en sus vidas reales, aunque claro, van a tener que luchar por ello. Nuestras protagonistas son Francesca y Andrea, dos mejores amigas Guiño, guiño. y roomies que trabajan para Planet Park, aunque en puestos muy diferentes. Frankie es una mecánica y repartidora que se la pasa la mayor parte del tiempo recolectando desechos del propio parque, mientras que Andy es una ingeniera junior, que ayuda en el desarrollo de las múltiples tecnologías del lugar. Y claro, como estas de una u otra forma están contribuyendo al malvado imperio de la princesa capitalista, esto les ha ganado el desprecio de muchos, incluyendo sus amigos cercanos. Pero ambas tienen una forma muy diferente de ver su relación con Planet Park. Siendo que estas han sido fanáticas del parque desde la infancia, ambas tienen dos puntos de vista muy distintivos sobre lo que este es y representa. Puntos que son igual de válidos y hasta identificables para varios de nosotros. Andy es alguien carente de entusiasmo, que está consciente y de acuerdo con el mal que ha hecho y hace el Planet Park, pero aún así trabaja para este no porque los apoye, sino porque es directamente una necesidad, un sustento económico del que no puede disociar. Por ello, Andy representa a alguien resignada a vivir en su realidad, por más mala que sea. Alguien que ha estado tanto tiempo detrás del telón ayudando a fabricar la magia del espectáculo, que para ella simplemente ya no es mágico, que posee la mentalidad más aterrizada, pero a su vez la más amarga y la que carece de creatividad. Mientras que Frankie es por el contrario bastante entusiasta. Puede que esté consciente de las cosas cuestionables que ha hecho Planet Park, pero no parece importarle, ya que para ella, este sigue siendo el lugar lleno de sueños al que tanto anhela llegar. Dado a que ella aparentemente jamás ha estado tras el telón, todavía cree que hay magia en este, razón por la que aspira a tener un puesto de trabajo junto a Andy, muy a pesar de que ésta no diga más que cosas negativas del mismo.
representando a alguien con sueños y fantasías que ignora por completo las implicaciones y el entorno que hay en estas. De ahí que tenga una personalidad más idealista, aunque también ingenua y confiada. En otras palabras, ambas nos muestran dos perspectivas muy válidas de lo que una megacorporación dedicada al entretenimiento familiar puede representar: el lado de la alegría y la corrupción, el de la magia y la sobreexplotación, el de los personajes alegres y coloridos y la falta de creatividad y el reciclaje. Y ambas tienen una oportunidad de alcanzar sus metas cuando Frankie encuentra nada más que una robot Guinevere desechada, buscando restaurarla, cada una con su respectiva perspectiva de por qué debe hacerlo. Andy porque busca dinero, ya que es una necesidad básica que debe cubrir, mientras que Frankie es porque quiere trabajar en un rango más alto de Planet Park, de entrar a las ligas mayores y ayudar a crear lo que ella cree que es la magia del lugar, aun cuando todos, incluso la propia Andy, saben que eso es una farsa. ¿Estás robándola o rescatándola? ¿Y por qué digo que estas series son los Backyardigans, pero para adultos? Bueno, porque podríamos decir que en esta existen dos realidades, la real y la imaginaria. El espíritu soñador de Frankie se manifiesta mediante proyecciones imaginarias en su mente, capaz de darle la impresión de que está en un mundo de fantasía típico de Disney. De ahí que veamos cómo ésta posee amigos imaginarios o tenga una visión muy idealizada de Guinevere, que por cierto es bastante evidente que estos amigos imaginarios son una referencia a los Backyardigans. Es decir, el pingüino tiene hasta la misma voz. Claramente eso fue intencional. Aunque claro, puede que esas visiones de Frankie no sean solo por su imaginación, sino que hay un factor genuinamente mágico o tecnológico en todo esto, ya que Guinevere también tiene esas visiones, lo cual nos quiere decir que quizás haya una conexión más profunda entre ellas dos, de las que no sepamos, aunque conociendo a Dana, no me sorprendería que esa conexión termine en tijeras. Hablando de Guinevere, como podrán notar, esta es una referencia no solo a las princesas Disney, sino a lo que son las mascotas y símbolos de las compañías, no únicamente refiriéndome al ratón, sino a cualquier compañía de este tipo. Aunque siendo sincero, no hay muchas, y menos en la actualidad donde muchas grandes compañías han optado por dejar de lado a sus mascotas simbólicas. Pero curiosamente en esta serie vemos lo opuesto, una mascota que desde sus inicios no quiere serlo, busca activamente escapar de sus creadores porque esta no solo es un personaje, es una persona, o por lo menos un androide lo suficientemente consciente como para ser sensible. Esto no quiere decir que Guinevere sea una doble cara que no cree en los ideales con la que se nos vende, al contrario. Desde su primer encuentro con Frankie y Andy, se ha mostrado como alguien genuinamente bondadosa y cuidadora, cosa que ayudó a fomentar a Frankie ese espíritu soñador. Eso es lo que Guinevere expresa de la gente que la sobreexplota y que realmente no se preocupa por el bienestar de sus supuestos clientes. Por eso Guinevere no es solo una sátira o burla a Disney, si lo fuese ella sería la villana. Es la representación del arte. El arte que se usa como símbolo de las corporaciones, que posee ideales altruistas y está diseñado para inspirar y alegrar a las audiencias, que si bien la creación de esta arte está en manos de gente que realmente se preocupa por la misma, esta se ve manchada por los actos aberrantes de las corporaciones a las que pertenece, haciendo que todos la vean como un mero símbolo de consumo e hipocresía, cuando no es así. El arte no tiene la culpa de lo que sus dueños y creadores hagan, y gente como Frankie sabe eso. Ella ve lo que Guinevere realmente es. No solo la ve como una mascota o el símbolo de una empresa podrida, la ve como ese personaje de fantasía que trae felicidad y esperanza, y es por eso que quiere ayudarla. Así que, volviendo al punto inicial, creo que limitar esta obra como un ataque directo hacia Disney y hacer ver a Dana Terrance como una ardida rencorosa es darle una visión muy simplista a la misma. Lo que yo veo es una historia de dos valientes caballeros, o caballeras, dispuestas a luchar por el arte, la creatividad y los sueños personificados en un androide, que pese a todo lo que hagan sus dueños, aún puede representar todo eso. Olivia, tu futuro puede ser tan brillante y hermoso como esto. Abrázalo, deja ir tu pasado y disfruta el presente. ¿Lo entiendes?
Porque citando un brillante comentario que encontré en una publicación de esta serie, la gente que se queja de ese aspecto se queda en la parte más superficial del programa, porque el piloto no se limitó a un Disney es malo, sino que es en general un reflejo de las corporaciones y la manera en que modifican la visión creativa de los artistas, pero sobre todo es una serie que habla en favor del arte. Y Guinevere es un excelente reflejo de eso. Sí, ella es la mascota de una corporación, pero no es algo vacío que exista solo para ser una mascota, sino que es una persona real, una representación del arte con su propia identidad. Y aun con todo lo que oculta la corporación que la creó, sigue siendo un símbolo para la gente, en especial para Frankie, quien genuinamente ve a Guinevere como un anhelo de ser mejor, y algo que en verdad le provoca ilusión. Caballeros de Guinevere, más que un ataque a Disney, es una carta de amor al arte detrás de estas compañías. Pero bueno, ahora es momento de ustedes decir qué les pareció este piloto y qué expectativas tienen con respecto a esta serie. Yo por mi parte puedo decir que fue completo cine, banda. Creo que al final sí le terminé agarrando cariño al meme. Ah, y si les gusta este y los demás emotes que aparecieron a lo largo del video, pueden agradecerle a Prismas, quien fue la responsable de crearlos. No duden en contactarla en su página personal que les dejaré en la descripción y en el comentario fijado. Personajes femeninos negros y tomboys existen. Automáticamente Flash. Bien, alumnos, ha llegado la hora de iniciar el año escolar. Así que ustedes son mis nuevos compañeros. Sí, yo me llamo Mai, es un gusto. Yo soy Rats, es un gusto. Bien, esto será bastante curioso, la verdad. Así que disfruten el nuevo año escolar 2025. Muchas gracias David Mustang por estos increíbles dibujos, así como al buen Guasisi por esta particular obra sobre mi OC. En fin, pero si ahora quieres conocer mi reacción al dichoso piloto o conocer la copia de My Little Pony que ha sido considerablemente mejor, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que apoyan directamente mi contenido, especialmente a los guardianes de la armonía tales como Edward, Titan Chase, Vizcar Mesada, Gaming World, Gaming Podcast, Gaming, Miwar, Carol Flor, J, Starshine, Tiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias.